de la vereda. Son exactamente las 11 de la mañana con 35 minutos. Ana Cristina Vega, tenemos cabina llena. Tenemos un invitadazo, él es profesional con amplia experiencia en locución y producción de radio, guionista, redactor creativo, ha trabajado como voz en off de varias marcas y diversos medios de comunicación, locutor y presentador de programas radiales. Hoy por hoy, la voz del programa Los Tiempos de Antes, de 18 horas a 20 horas, obviamente en MQ Radio. Y tenemos aquí a Juan Carlos Folleco. Muchísimas gracias. Qué lindo tenerte en este espacio, Juan Carlos. Bienvenido. Hola, Juanca, querido, ¿cómo estás? Muy bien, contento de poder compartir con ustedes esta mañana que se llena de sonrisas, de alegría, de vaciladas, porque veo que se hacen esa tertulia de va y viene y me encanta. Qué bueno. Oye, nosotros vamos a hablar de algo que tú tienes, de algo que nos vas a hablar con respecto a la voz y todo, pero no me dejes sin la posibilidad de que la gente en este horario pueda saber cosas personales sobre vos, sobre cómo empiezas, sobre cómo entra esto de la radio en Juan Carlos Folleco. ¿Será que es una cosa heredada? ¿Será que es una cosa de familia? ¿Será que fue una cosa accidental? ¿Cómo fue este inicio del Juan Carlos Folleco? Porque vos, yo te he contado algunas veces, vos eres parte de mi vida. Yo he escuchado radio y te he escuchado a ti, pero hace mucho tiempo, y eso es una cosa súper grata, poder trabajar contigo, compartir el micrófono contigo, realmente es un lujo, Juan Carlos. Muchas gracias, Matías. Bueno, empieza el año 75, como cualquier persona que llega a la radio buscando que le regalen un premio. En ese tiempo en la radio en musical regalaban cajas de, voy a decir la marca porque ya no la he visto. Dale. Cajita amarilla con logotipo blanco. Bonela. No. ¿No? Chiclets. Mira, chiclets. Ya no existe. Sí, y me quedo loco porque digo así, o sea, ve, qué bonito esto. Claro. Me nombraron como ganador y bueno, fui a retirar eso. ¿Qué edad tenías? En ese tiempo tenía 15 años. Ok. 15 años. No, Ok. menos, 12. Ok. Eres 12. del 63. 65. 65, ok. Mis matemáticas desde ese tiempo ya fallan. Ok. Y me quedo en eso. Y poco después voy a otra radio AM que también regalaban pósters de Camilo Sesto. Camilo ya, eso Sesto, ya ok. era Sí, cosa seria. discos de los iracundos y demás, la radio Presidente. Mira. Igual me dicen, un día estaba parado fuera de los cristales y me dicen, uno de los operadores me dice, dame aplastando un ratito este botón. Grave problema. Me quedé ahí para siempre. Claro. Me quedé para siempre. Me dieron la oportunidad de aplastar el botón con el cual se encendía uno de los tocadiscos Ramco que utilizaban la mayoría de radios en ese tiempo y desde allí la pasión no desapareció. Fui de Radio Presidente, para cortarles el tema. No nos acortes. Más bien, ya. Aquí te dijeron, ayúdanos con esto. ¿Y cómo te involucras? Haciendo reemplazos. ¿Pero qué le dijiste? Oye, me encantó esto, podría... No, nunca dije nada. Solo me vieron ahí parado como perrito afuera de pizza. Ya. Y me dijeron, ¿quieres venir? Y yo, bueno, a aplastar el botón. Y de ahí empecé a ir de manera continua. Y a ver, ahora esto funciona así, esta casetera funciona así. Pero tú me estás hablando de la parte técnica, pero ¿y la voz? La voz ya la tenías. Eso fue un accidente. Sí, ¿cómo fue? Mi primera locución fue en la Radio Cordillera, donde llegué fui operador, ponía música, empecé tocando música instrumental al mediodía, luego pasé a tocar boleros, música latinoamericana con Silvio Rodríguez, después tangos, después por allí algo de música tropical, o sea, de todo, puse de todo. Hasta que llega un momento en Radio Cordillera, donde llegué a trabajar en el estudio de grabación, que me dicen, ¿sabes qué? Falta grabar la patita de esta cuña. Ajá. No sé, a muchos locutores de radio le ha pasado. La dirección, el número de teléfono, alguna cosa así. Ok. Llega un momento en el que nos encontramos en la Radio Cordillera con Cristian del Alcázar, Ajá. que también era operador en ese tiempo. En ese tiempo también fue operador de Cordillera Roberto Álvarez Vandenberg. Con ellos compartí muchos de mis inicios. Y Cristian me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar en la Radio Pichincha, ahora Hot 106. Necesito que por favor me des grabando la presentación de mi programa. Ah, Entonces, mira. digo, chévere.
Y al final de esa presentación tenía que decir una producción de Cristian del Alcázar Ponce para esta estación. Pero era una producción de Cristian del Alcázar Ponce para esta estación porque en ese tiempo yo no tenía la voz que es en definitiva el reflejo de un músculo que se va desarrollando como lo hace los tríceps, los bíceps en un gimnasio de un atleta. Ajá. Entonces, creo que en ese tiempo, para mí, haber hablado al micrófono por primera ocasión haciendo una grabación, ¡wow! O sea, soy yo. Y el tiempo va pasando. Oye, y tu voz sonaba horrible. Por supuesto. Porque uno se pone los audífonos y se oye después de una grabación y dice, perdóname, esto no soy yo. Está horrible esto. Por supuesto. Tuve una experiencia previa con muchos locutores a quienes les grababa. Y de quienes me iba copiando esto, me iba copiando este otro. O sea, ellos hablan así, bueno, tiene que ir mejorando. Y voy agarrando cosas. Entre ellas tengo que nombrar a alguien que ya está en el cielo, Gustavo Ceballos. Director del CESPAL, una eminencia de la radio. Quien, ven, esto es así, asado, cocinado, o sea, chéverísimo. Por allí también apareció en ese tiempo el Pato Borja, que también era operador en Cordillera. Él se fue luego a Sonorama. Y yo siempre siguiéndoles a ellos, o sea, mis ejemplos, vamos por ahí. Entonces, más o menos de esa forma empieza. Mi primera locución la hago así, como lo he comentado, como les he narrado. Luego paso a trabajar en Pichincha, hoy Hot 106, y me dan un turno de madrugada, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ok. Y yo locutando. Y hay unas grabaciones, qué pena no haberlas traído, pero hay unas grabaciones que los amigos de la HAT conservan, se me escucha, pero totalmente en AM, cuando ahora trabajo en FM, ¿no? ¿Ya? O sea, me refiero a que eres una cosa así flaquita, o sea, muy delicado, muy fino, muy dado de elegante, pero decía yo, así empecé, qué orgullo. Qué bonito. Qué loco. Y después, ya tienes el horario nocturno, ¿cuánto tiempo pasas en ese horario? Creo que aguanté alrededor de unos 3 meses. Ah, mira. Sí. ¿Y después qué? Me dieron el paso a un programa que en la Pichincha se llamaba La Canción de la Mañana. Ahí trabajé bastante tiempo, feliz, porque ahí ya empecé a locutar. Y al mismo tiempo, yo entré a trabajar en la Hot 106 Pichincha un 14 de mayo de 1988. Lo recuerdo muy claramente, porque al mismo tiempo me llevaron de la Cordillera a Ecuavisa, donde empecé a ser sonidista. Entonces empiezo como sonidista en Ecuavisa y como locutor en la Hot 106. En la Hot 106 me dan el programa de la mañana y en Ecuavisa me dicen, ¿sabes qué? No vino Fabricio Cifuentes, la voz oficial de Video Show, te hemos oído en la radio, reemplázale. Wow. ¡Yo! O sea, fueron las cosas dándose así de forma, tuvo su tiempo, tuvo su proceso. Y yo digo, bueno, ya chévere. Y empiezo a hacer eso. Se va Fabricio Cifuentes y me quedo como locutor de Video Show. ¡Wow! ¿Sabes qué? Eduardo Parra me decía, al momento de entrar, me decía, él fue la voz de Video Show. Le dije, no. Sí, claro, me dice. Acuérdate. Yo me acuerdo del señor Obando. Claro. ¿No es cierto? ¿Falleció? Jorge Obando. Jorge Obando falleció. Sí, falleció. Falleció. Y ahora que tengo el contacto con ¿cómo se llama? Te dije hace un rato. Ay, caramba, con Erika Sosa. Erika, pero claro. Erika es una cosa reciente, nos hemos hecho amigos por Facebook recientemente. Una belleza. Pero claro, todos estos, alguna vez, y te voy a hacer una infidencia, alguna vez fui a un café, al famoso Café Toledo, no sé si alguna vez fuiste. Claro. Y en este Café Toledo estaba tocando el Quique de Barro, ¿te acuerdas? Claro. Estaba tocando el Quique y para mí el Quique era, como yo veía Video Show y veía a Michael Jackson y después al Quique, decía, los dos han de ser pensar lo mismo. En ti. Claro, pensar en ti. Entonces, yo me acerqué al Quique y dije, Quique, ¿me puedes dar un autógrafo? O sea, estás en este rango. Claro. Y el Quique decía, ¿te das cuenta lo que me estás diciendo? Estoy tan lejos de Michael Jackson. Claro, pero eso hazle entender a la cabeza y a la cabeza de un adolescente. Yo te escuchaba y te escucho con todas las figuras grandes de mi radio, porque
Yo vengo de una época, yo soy del 73, vengo de la época esta de los 80, donde, claro, cada uno de los nombres que has mencionado son íconos para mí, ¿no es cierto? En esa época de adolescente. Hoy tal vez tengo otros o diferentes porque ya hago radio, porque estoy en el mundo, etcétera, etcétera. Pero en esa época, claro, Juan Carlos Folleco y cuando te conocí dije, déjame darte la mano porque para mí es tan importante todo lo que has vivido. Cuéntame una cosa, en esa época en Hot 106, ¿te vinculas a un tipo de música que ha sido como tu música emblema? Has llevado como ese tipo de música de allá en adelante, o sea, ya no es del Juan Carlos que pone baladas, que pone salsa, sino ya se encasilló en una música. Sí, recordando, en Presidente ponía Iracundos, Camilo Sesto, toda esa línea de música, pero ahí era operador. Paso a Hot 106, me convierto en locutor de algunos programas y empiezo con todo lo que era moda de los años 70 en inglés, los años 80 en inglés, los 90 en inglés. Me meto a estudiar inglés porque al paso del tiempo decía yo, no, o sea, no, como que no se pronuncia, no pronunciation good. Very good. Entonces dije, no, o sea, tengo que cambiar. En Hot 106 conozco al Pato Barriga, quien estudiaba en ese tiempo en la Faxo. Me dice, llega un momento en el que la cantidad de palabras se agotan en los locutores. Métete a estudiar comunicación. Y me gradué de comunicador. Qué y bien, todo ese tiempo fue pasando porque, o sea, yo decía, no debo quedarme solamente ahí. O sea, tengo que avanzar y tratar de mejorar todo lo posible y sigo en esa lucha todos los días. Juanca, y precisamente en ese tema quería conversarte yo. Nos diste el otro día un taller súper chévere, qué pena no habernos podido quedar un poco más porque estábamos justo en la hora del programa, pero tú dices, claro, la preparación siempre ha estado ahí, siempre has estado actualizándote, haciendo un montón de cosas. Esta expresión oral de la que nos hablas y la que ahora nos das, pues estos talleres, y gracias porque son un montón de herramientas que nos sirven un montón. ¿Cómo crees tú que la expresión oral, nos decías como un tema, ¿no? No solo como locución para los medios, sino que es una herramienta de fortalecimiento cotidiano para profesionales y otras personas que además usan la voz como para emprender? Cuéntame un poquito sobre esto. Benditas redes sociales porque permitieron que mucha gente se dé cuenta que para pararme frente al celular tengo que hablar bien, tengo que abrir más la boca, debo mejorar articulación, dicción, entonación, ritmo y respetar los silencios, porque al fin y al cabo pararse frente a un celular no es como para hablar como suele hablarse siempre, sino recordarse que mientras estás hablando debes dar una pausa para que la gente te entienda. Si no lo haces, la gente, el cerebro de la gente no respira y tú tampoco, y entonces empiezan ese tipo de cosas y creo que ha sido de mi parte generar un aporte, una alerta, ojo, o sea, si va a hablar en una presentación frente a millones de personas, millones de likes, usted debe mejorar su articulación, su dicción, su ritmo, no hablar como el profesor que nos hablaba sobre filosofía, el compañero del último ya estaba... Claro. Entonces debes aprender a manejar todas las características de la voz, entonación, volumen, ritmo, manejar todo eso, hacer una combinación armónica que genere lo que muchos locutores dicen la modulación. Pero me hablaban de modulación en los años 70 y decía, modular será subir, bajar, y sin ningún criterio, sin ningún concepto, y creo que me ha servido de mucho eso. Y digo, como lo comenté en el taller que compartí con ustedes, no sirve de nada el conocimiento si se queda en uno. Hay que compartirlo con la gente a quien uno quiere, a quien quiere ayudar, a quienes de una u otra forma pretende decirles, vean, yo leí esto de personas que han hecho un trabajo inmenso en el mundo, no solo acá en Ecuador, y ellos recomiendan, por ejemplo, no decir vamos a la pausa, porque, o sea, si yo digo vamos a la pausa, me traslada a ese tiempo en el que la casetera tenía rewind, play, pausa. Entonces, vamos a la pausa. Vamos a aplastar el botón. Pero no, hacemos una pausa publicitaria en la que van a escuchar palabras de quienes nos pagan. Entonces, los contenidos de la radio deben ser todos destacados. La música,
la información, los comerciales, de tal forma que todo se sienta audible, querible, apreciable. Oye, qué bueno que toques de este punto porque en este momento veo que detrás de nuestros radios, las personas que nos están escuchando, yo creo que hay dos grandes grupos que pueden estar interesados en esto. Hay personas que por escuchar una entrevista con Juan Carlos Folleco pueden decir, oye, lo que este señor está diciendo es lo que me está pasando a mí, yo amo esto, yo quiero esto en mi vida. Y habrá otras personas que están en el área de ventas, por ejemplo, que dicen, oye, mi principal problema es que no hablo bien, es que la gente no me entiende, es que regularmente la gente me suele decir, disculpe, ¿podría repetir? Porque no estoy articulando bien, porque estoy hablando muy rápido tal vez, y este tipo de cosas que suelen pasar. ¿Tú enseñas regularmente esto, Juanca? Sí. Abrí un estudio en Tumbaco y también lo estoy haciendo en línea con personas, con profesionales, con médicos, también con locutores, que de una u otra forma saben muchísimo, pero al momento de expresarlo, vienen los nervios, viene el bajón de la voz, vienen las palabras extraordinariamente técnicas y llega un instante en el que las personas no les entienden, no se hacen comprender por el hecho de que manejan su voz de una manera no muy armónica, que digamos. Entonces ahí he intervenido para decirle, mire, esto es articulación. Si yo en este momento estoy interesado en un taller tuyo, ¿cómo hago para contactarte? Simple, yo he compartido en algunos medios de comunicación mi número de teléfono, que es el 099-33-46-180. A ver, lo repito, 099-33-46-180. Ahí conversamos, nos ponemos de acuerdo, veo si tengo horarios disponibles, porque ahora estoy acá en la radio y hay momentos en los que paso muy atareado, pero siempre hay un momento chévere para la gente que sobre todo está emprendiendo. Me encanta enseñar a la gente que está emprendiendo porque te encuentras con muchísimos problemas de articulación. La gente no abre la boca. Y como quiteños, de una u otra forma, no generalizo, pero tenemos la tendencia a ser muy poco abiertos a expresar lo que sentimos a través de nuestra voz. Y lo que tú dices, ahora gracias a las redes sociales, nosotros podemos transmitir no solo ideas, sino contar cosas sobre nuestros productos con más facilidad. Ya no necesito ser un locutor de radio, un presentador de televisión, que antes además eran muy pocos, ¿no? Hoy cojo mi teléfono celular y yo ya soy el ¿qué te digo? El publicista de mi propia marca. Entonces necesito ciertas habilidades para poder llegar correctamente a mis audiencias. ¿Puedes repetir tu número celular, por favor, Juan? Muchas gracias. 099-33-46-180. Y adhiriendo a lo que tú dices, no son muchas las cosas que hay que enseñarle a un influencer, a una persona que hace redes sociales, sino aclararle aquellas cosas que de una u otra forma forman parte de la vida desde que aprendimos a hablar. Mijito, no se le entiende, estar retomando. Mi hermano, y así crecemos. Claro. Cuando estamos nerviosos no solemos abrir bien la boca y es cuestión de aclarar, esto va por aquí, en conceptos teóricos esto va así y póngalo en la práctica, abra más la boca, muévase, gesticule, cuando esté frente a un público no se cohíba, utilice y fortalezca su expresión verbal y ojo, hoy por hoy para locutores, para gente que hace conferencias y demás, lo que yo más he podido enamorarme en lo que vivo capacitándome es de el lenguaje no verbal. Ah, claro, eso es increíble. Porque de una u otra forma, si yo de pronto me empiezo a sentar aquí, es bacano, o sea, y si tengo una actitud de mover las manos, o si le veo a Matías, digo, hola Matías, estoy subiendo las cejas y estoy expresando mi gusto de verle. ¿Cuántas veces una persona sabe que le van a decir no solamente sin haber estudiado el lenguaje? Y me es caer en cuenta porque no levantaste las cejas cuando me viste. Cuando saludamos la primera vez, lo hice. Oye, por el gusto de reencontrarme. Así como para cerrar de pronto, ¿tú crees que capacitarse o tener esta herramienta de mejorar la vocalización, el lenguaje mismo, la expresión oral, puede ser una herramienta también para que mejore tu autoestima, tu seguridad frente al público? Porque eso
debe ser, ¿no? Que a la final llegas a tener un poco más de seguridad frente a la gente que estás hablando. Pues yo tenía mucho pánico escénico, por ejemplo. Y el hecho de abrir bien la boca o de pronunciar bien las palabras me genera como esa sensación de que, ok, estoy haciendo bien. Muestra seguridad. Claro. Sí. ¿Crees que puede ser una buena ayuda? Te respondo que sí. Y te traslado a la pregunta como mujer. ¿Qué es lo que de una u otra forma a ti te gusta de un hombre como primer atractivo? No sé, pues hay un montón de cosas. No, ahorita preguntaste. Y entre aquellas cosas... Por ejemplo, entre esas cosas, mucho se habla sí entra por el oído, de sí la entra por voz. el oído. O sea, Sí, la sí, voz, una voz. Eso te iba a decir, la voz. Sabe decir las cosas. Depende. Entonces, Depende. yo considero... Por ejemplo, el otro día hablaba y decía, ¿sabe usted qué es la hipopotomonstrosesquipedialofobia? Si es hipo, es bajo. Monstruo, fobia de leyes del miedo, algo de los monstruos, algún... Hipopotomonstrosesquipedialofobia. Es la fobia que sentimos a las palabras de difícil comprensión por lo largas que son. Mira tú. Mira, wow. Entonces, llega ese momento en el que entiendes que hay cosas que no solo se trata de manejar en imagen, sino a través de la voz. Muchos líderes del mundo están recapacitándose en la forma como utilizan la voz. Muchos políticos en los Estados Unidos tienen largas capacitaciones en cómo debo hablar frente a un personaje, qué lenguaje verbal debo utilizar, qué pausas son importantes, porque eso de hablar y hablar y hablar y no llevar a un momento en el que termino la idea porque sigo y me cambio de tema, eso es el irrespeto al silencio, que es esencial. Oye, Juan Carlos Folleco, yo quiero agradecerte muchísimo por haber estado aquí en Matías. nuestro programa, porque realmente nos permites cuestionarnos, nos permites aprender, nos dejas la duda, nos dejas la inquietud de decir, oye, lo estaré haciendo bien, no pierdo absolutamente nada llamándote y diciéndote, oye, a ver, cuéntame de qué se trata tu curso, tengamos una reunión previa para ver si me interesa o no me interesa y cómo esto puede potenciar esta actividad que en este momento estoy emprendiendo. Antes de despedirnos formalmente, porque ya mismo tenemos que ir al cierre del programa, me gustaría que, última vez, nos des tu número telefónico, creo que es muy válido. 099-33-46-180. Muchas gracias, mi querido Juan Carlos. ¿Te has sentido cómodo aquí? Matías, me he sentido feliz. Agradezco todas esas chéveres palabras que tú me has comentado. No te lo había comentado, no te lo había dicho, pero cuando nos encontramos aquí en la MQ, tanto para Matías como para mí, fue motivo de levantar las cejas. Sí señor. Muchas gracias, mi yo querido admiro Juan Carlos. también el trabajo que ya empezaron los clientes. Mil disculpas, los estaré atendiendo después. Y decir que con Cristina les escucho que han hecho un espacio muy entretenido. Me estaba riendo porque me imaginaba a Matías viéndole bailar esa canción que le pusieron. Yo decía, compárame. Y tú le decías, por favor, no bailes. Me hacía la idea de que eras un gringo bailando salsa. Soy. Sí. Yo tengo menos gracia que un hidrante, créeme. Sí, señor. Ana Cristina Vega, nosotros estamos casi terminando, nos faltan 2 minutos. Yo creo que es importante decirle a la gente que mañana, sábado 17, tenemos el famoso La Nocturna. La Nocturna en los museos. Por favor, haz plan. ¿Aquí? Sí, señor. Anda. Tenemos desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche 60 espacios en museos abiertos con más de 300 actividades. Eso es una maravilla, porque Quito se presta para esto y más. Mayo, mes de los museos. Sí, señor, mayo, mes de los museos, y con esa voz me dan más ganas de ir. Yo quiero agradecerle mucho a las personas que nos han escuchado, todavía nos falta un poquito más. ¿Crees que tenga tiempo, Ana Cristina, para leer tu historia, la historia que les había traído? Lo voy a hacer muy rápido. Es la historia del regalo invisible. Era el cumpleaños del abuelo, todos llevaban algo, camisas, libros, dulces. El nieto menor no tenía dinero, así que solo le dijo, te regalo 1 hora para ti, solo. Sin celular, sin nada, solo tú y yo. Y se sentaron a mirar el cielo. ¿El abuelo lloró? Años después, el abuelo recordaría este momento como uno de los más valiosos de su vida. Yo quiero decirte que la elección es nuestra. Este fin de semana que podemos compartir con nuestros adultos mayores, apaguemos los celulares, dejémosles en el carro, en la mesa de la sala. No le prendamos a la mami el televisor porque la mami no quiere ver el televisor, quiere escucharte a ti.
quiere comentarte las cosas que tú tienes para contarle. Así que hagámoslo. Ana Cristina Vega, muchísimas gracias por haber compartido esta semana conmigo. Gracias a todos por acompañarnos. Ya saben, nos esperan el día lunes con más información y entretenimiento. Mi querido Juanca, muchísimas gracias también por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias de todo corazón y que les vaya bien, porque siempre en este espacio están para aclarar la mente de mucha gente, me incluyo. Muchas gracias, mi querido Juanca, con todas las personas que nos han escuchado. Un abrazo fuerte, un lindo fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. Estamos en MQ Digital Plus, nuestro canal de YouTube. Síguenos y no te pierdas MQ Noticias Primera Emisión.